Buenas, les voy a contar un poco cómo viene toda la información de la actividad que estábamos haciendo en Ciencias Naturales, así que decidí hacerlo en este formato con un video para que me escuchen, me vean y sea un poco más claro, como si estuviéramos en el aula. Bueno, primero charlarles un poquito sobre el tema de cómo venimos trabajando, que por ahí ustedes no se dan cuenta, pero lo vienen haciendo. Venimos trabajando con diferentes fuentes de información. Yo acá les saqué una foto para que vean cómo quedó mi cama, donde hago las tareas y tengo dos manuales distintos, eh, tengo mi carpeta con lo que voy tomando nota, este cuadro, que ahora se los muestro en otra imagen un poquito más grande, me lo fui armando con las devoluciones que ustedes me fueron dando, ¿sí? Porque hay algo que uno de ustedes había dicho. Ustedes al principio tuvieron que hacer un cuadro donde ponían lo que ustedes entendían por cada uno de esos términos. ¿Sí? Es terminología específica del área de ciencias naturales, que cuando hablamos del desarrollo de los seres humanos, aparecen estos términos, que en la vida cotidiana los usamos. Se usa la palabra infancia, niñez, pubertad, adolescencia, adultez, ancianidad. Son palabras que ustedes están acostumbrados a escucharlas. Y tal vez de tanto escucharlas, se da por sentado como que entienden a qué hace referencia, y sin embargo no. O se confunden algunas porque pensamos que son sinónimos. No sé si ustedes se acuerdan, los sinónimos son las palabras que se escriben distintos y significan lo mismo. En este caso, infancia y niñez se podrían confundir, por ejemplo, y no es lo mismo, eh, por la forma en que la estuvimos trabajando, y pubertad y adolescencia se podrían confundir, pero también tienen sus diferencias, entonces no son sinónimos. El primer cuadro era ese. Y después el segundo cuadro, yo les mando la foto de uno de estos libros que estuvimos trabajando, donde define y explica un poquito más cada uno de estos términos. Tenían que repetir el cuadro, pero ahora con esta información más específica y más segura, porque es de una fuente de información, un manual que se investigó y se colocó esta información en el libro para que ustedes puedan acceder a ella. Y uno de ustedes me dijo que la diferencia que encontraba era como que era mucho más acertado lo del libro que lo que él había colocado en el primer cuadro. Eh, con respecto al tema de los aciertos o no, o como me sonó como que descalificó lo primero que él había hecho. Y ahí lo que yo quiero hacer hincapié y quiero que ustedes empiecen a fortalecerse es que ustedes ya tienen conocimientos. Su computadora, su cerebro, ya tiene un montón de información adquirida, que cuando les ponemos preguntas o le sacamos temas, su computadora empieza a rastrear qué es lo que sabe sobre ese tema o sobre esas palabras o sobre esa pregunta y empieza a relacionar toda la información que tiene. Eso es información válida, porque es lo que ustedes saben, ¿sí? Son sus conocimientos. Pueden estar, eh, puede ser que no estén acabados, que no lo sepan exactamente como si fuera una definición de diccionario, pero tienen una idea y eso es válido. A medida que vamos recibiendo más información específica de las diferentes áreas, en este caso de ciencias naturales, esas ideas que nosotros teníamos las vamos ajustando y si había algo que estaba erróneo, se va acomodando, ¿sí? Pero denle mucha validez a lo que ustedes ya saben, equivocados o no, con algún error o no, pero es lo que ustedes saben y eso es muy valioso. A partir de ahí empezamos a construir nuevos conocimientos. Por eso muchas veces las seños o los maestros les pedimos que pongan lo que ustedes saben. Entonces yo esta vez primero les disparé los términos, a ver qué es lo que ustedes interpretan de estas palabras. Y también les había aclarado el hecho de no pedir ayuda, era lo que ustedes pensaran, lo que saliera de acá.
Y por otro lado, lo otro que estoy pretendiendo que ustedes hagan es que escriban, que fundamenten, que expliquen lo que piensan. No un porque sí, no una palabra, una respuesta cortita y concisa que no me deja entender qué es lo que ustedes están pensando. En algunos cuadros me apareció en donde decía ancianidad, adultez, o al revés, habían puesto adultez y abajo pusieron ancianidad. ¿Y qué significa? ¿Qué entienden ustedes por eso? Lo otro que habíamos quedado, que tenían que poner, según la pregunta que yo les hice, era qué es lo que ustedes sabían de los seres humanos. Entonces nos quedó para copiar ahí en color y remarcado en la carpeta, era que luego de haber leído las respuestas de ustedes, podíamos resumir que, y todos coincidían en su mayoría, que todos los seres humanos, los seres vivos, perdón, los seres humanos son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Eh, Hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Después ya entramos en el tema este del cuadro, que ahí empezamos a encontrar algunas diferencias. Yo les puse, y lo vamos a hacer por tercera vez el cuadro, ya se los anticipo. El primero era lo que ustedes sabían. El segundo, lo que ustedes entendieron a partir de una fuente de información que fue la lectura de un texto, de un manual, que los manuales están basados en las investigaciones de grandes científicos y la única diferencia que tiene, entre comillas, es que su modo de... son textos informativos, primero. Segundo, el vocabulario que usan está dedicado para el lector que va a leer el manual, chicos de entre 11 y 12 años. Entonces, no es lo mismo que agarrar una revista de ciencias y leer directamente lo que están escribiendo los científicos, que usan un vocabulario mucho más elevado, con palabras muchísimo más técnicas, y por ahí no vamos a entender o interpretar bien lo que ellos estén contando. Sin embargo, en los manuales de texto de las escuelas están dedicados a ustedes y está bajado ese conocer científico a un conocimiento escolar apto para que ustedes puedan interpretar y entender, ¿sí? Eso también está bueno que se lo vayan entendiendo y teniéndolo en cuenta. A medida que avancen, ahora cuando empiecen la secundaria, los libros son más específicos, los manuales son los que traen las 4 materias que ustedes trabajan conmigo: práctica del lenguaje, matemática y las 2 ciencias. Ya cuando lleguen a la secundaria, ya se separan y no son manuales con las 4 materias. Viene el de ciencias naturales, separado del de ciencias sociales, separado del de prácticas del lenguaje, separado de matemática. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar en cada una de estas áreas de una forma más específica y en más profundidad, ¿sí? Bien. Bueno, y acá trabajemos con el cuadrito que ustedes tenían que armarse. Y después de haber leído el texto que les mandé, teníamos cosas puntuales para poder charlar ahí. Por ejemplo, lo que hace la fuente de información es marcarnos un tiempo en años para tener una aproximación. Siempre es aproximado, no pasa puntualmente hasta que cumplen los 5 años, por ejemplo, la infancia, y ahí se corta y pasa a la niñez. No, es un proceso. Y los procesos son individuales. Cada uno de nosotros lo pasa totalmente diferente. Lo otro que tiene de interesante este trabajo puntual que estamos haciendo es que nosotros somos protagonistas de esto. Porque ustedes ya pasaron por la infancia, si me pienso en los años, ¿no? Ya pasaron por la niñez y podríamos calificarnos que estamos pasando la pubertad, o sea que todavía no hemos llegado a la adolescencia, dependiendo cuáles son las características que tiene la pubertad, porque tal vez los años no coinciden y algunos de ustedes ya estén entrando en la adolescencia. Y después viene la adultez y la ancianidad, que de nosotros lo podemos ver porque vemos a los papás, a las mamás, a los tíos,
vemos la ancianidad en nuestros abuelos, en nuestras personas mayores del barrio, de la sociedad donde nos movemos. Entonces son cosas muy de la vida cotidiana nuestra. Entonces acá lo que yo quiero es que presten más atención y empiecen a encontrar esos pequeños detalles para poder escribir, ¿sí? Y lo que vamos a hacer cuando vean este video es armarme párrafos. Vamos a dejar de usar el formato cuadro, que este cuadro me sirve como un resumen. Yo a grandes rasgos, ven, yo pude ponerme infancia hasta los 5 años, la niñez de los 5 a los 11 aproximadamente, la pubertad entre los 11 y los 14 años, y aparecen grandes cambios corporales vinculados a la madurez sexual, o sea, la capacidad biológica común a todos los seres humanos. O sea, hay algo puntual en la pubertad que es común que nos va a pasar a todos, ¿sí? Que tienen que ver con estos cambios corporales vinculados a la madurez sexual, que tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio, que tenían en común todos los seres humanos, que nacen, crecen, se reproducen, y para reproducirse necesitamos esos cambios corporales de maduración sexual. Después dice que en la adolescencia se vinculan los cambios sociales, culturales y familiares, y no les pasa a todos por igual. Acá ya me está marcando diferencias. Yo en la pubertad tengo cambios físicos que a todos los seres humanos les va a pasar. Entre los 11, entre los 14, un poquito antes, un poquito después, pero a todos les va a pasar. La adolescencia viene pegadita a la pubertad y tiene que ver con la forma en que nos vinculamos, los cambios en la vinculación, ya sea social, en la cultura, en la familia, y no todos lo pasan igual, porque tiene que ver con la personalidad, con lo que nos pasa a nosotros por dentro, ¿sí? Cómo me vinculo con las otras personas, cómo todos esos cambios que me estuvo pasando en el cuerpo, cómo los empiezo a manejar. Bueno, después ya se mete en la adultez, que dice que es entre los 20 y los 30 años, que el cuerpo es más, se pone más fuerte, es en ese rango de edad aproximadamente que el cuerpo está más fuerte que nunca. Hasta acá se venía desarrollando y venía creciendo. Eh, y en la adultez es el punto máximo de fortaleza que tiene. Y la mente es como más ágil, están más rápidos. La ancianidad, los huesos empiezan a ponerse más frágiles, la piel se empieza a arrugar, se encoge un poquito, se achica, la estatura como que nos achicamos, entonces perdemos estatura. Pero algo que tiene a favor la ancianidad es que ha ganado en muchísima experiencia y que esa acumulación de experiencia es transmitible porque la pueden contar y la pueden compartir con los que venimos atrás, entonces podemos aprender de ellos. Entonces eso es sumamente valioso, es un tesoro que guarda la ancianidad, ¿sí? Bueno, la idea es que nos achiquemos en este cuadro. Esto, si lo pensamos también pareciera una línea de tiempo en los seres humanos, desde que empieza hasta que termina. La vamos a cortar y nos vamos a quedar hasta la adolescencia. Entonces serían 4 párrafos, quiero que escriban. La infancia. Si pensamos en cambios, como acá nos mencionó en la pubertad, cambios corporales, y yo le sumo ahora, pensando en la adolescencia, cambios en la personalidad, y cuando hablo de personalidad estoy hablando de sentimientos, de forma de sentirnos, ¿sí? Si pensáramos en la infancia, ¿qué cambios ocurren de forma eh, corporal y de forma con respecto a la personalidad, a la identidad? Vamos a usar la palabra identidad, ahí está, esa me gusta más. Me la voy a anotar porque si no después me la voy a olvidar. Identidad. Cambios con respecto a la identidad y cambio con respecto a lo corporal. Y quiero que piensen cosas que no han aparecido en sus cuadros y me parece que tiene que ver con
la rapidez en que los han realizado y no han pensado en detenimiento. Si yo pienso en la infancia y me está marcando que es hasta los 5 años, quiero que los invito a pensar qué cambios corporales ocurren en esa franja de edad, desde el nacimiento hasta los 5 años. Yo puedo mencionar algunos y esto los va a hacer, a ver si los hace pensar. Dientes. Cuando nacemos, ¿tenemos dientes? Em, ¿Caminan cuando nacemos los seres humanos? ¿Qué más? ¿Se pueden alimentar solos? Todos esos son corporales, ¿eh? Vayan identificando, haciendo esta diferencia de corporales y los de identidad. ¿Saben hablar? ¿Saben controlar sus necesidades fisiológicas? O sea, ¿saben controlar cuando tienen ganas de hacer pis y cuando tienen ganas de hacer caca? Esos son cambios corporales que se producen dentro de esos 5 años. Miren qué poquitos que son 5 años y todo lo que va pasando. Aprendemos a caminar, aprendemos a comer por nosotros mismos, nos salen los dientes, aprendemos a hablar y los dejo ahí pensando qué más pueden poner con respecto a estos cambios corporales. Pensemos ahora en lo que se va produciendo con respecto a la identidad. Cuando los bebés nacen, apenas salen de la panza de la mamá, imagínense un hospital, vieron que están los cuartos de los bebés y están todas las cunitas con los bebés. En esos primeros días de vida, ¿identifican los bebés quiénes son sus papás y sus mamás, por ejemplo? ¿O quiénes son sus hermanos? ¿O eso se va produciendo de a poquito con la relación que va teniendo ese bebé o que toma la teta o que hay un papá que lo ama y lo va cambiando cada vez que se hace sus necesidades y le habla y le hace mimo y está constantemente ahí día tras día y entonces empiezan a crear un vínculo y el nene termina, los bebés terminan identificando que tiene una relación muy cercana y que es su papá y es su mamá y después aparecen el resto de las familias, los hermanos, los abuelos. Ahí está creando una identidad el ser humano, en los primeros vínculos con las primeras personas que están cerquita a él, que lo rodean, ¿sí? Y eso pasa, no es que ya viene que nacimos y ya sabemos quiénes son, no, se va aprendiendo con el tiempo. Entonces tenemos cambios de identidad ahí, ¿sí? Cambios o la vamos, no sería la palabra cambio, sería la palabra que se va formando esa identidad. Después nos metemos en la niñez, que me dice, me marca una diferencia entre los 5 y los 11 años. Y acá viene lo que ya nos había pasado en la infancia, empieza a tener otro desarrollo en la niñez. Si pensamos en lo corporal, después de los 5 piensen otra vez en los dientes, ¿qué pasa con ellos? Ya habían aprendido a caminar, ¿qué otras cosas de motricidad, de movimientos del cuerpo se aprenden entre los 5 y los 11? Entre los 5 y los 11 me parece, y llegada hasta la pubertad, acá pueden consultar en casa, me parece que todas las mamás han renegado de lo rápido que les crecen los pies, por ejemplo. No pasaron ni 3 meses que ya hay que comprarle zapatillas de nuevo. No pasaron, no llegamos al verano que ya hay que comprarles pantalones otra vez porque les quedan cortos. ¿Qué es lo que me está marcando eso? ¿Qué es lo que está pasándole a este ser humano que la ropa y el calzado le empieza a quedar chico? Piénsenlo para ir colocándolo y armando oraciones ahí para armar los párrafos. Después, en la niñez, si me meto con lo que es identidad, podemos relacionarlo también con, si yo lo calculo a los 6, están ingresando a la escuela primaria.
Piensen ustedes cuando entraron a primer grado. ¿Qué les pasaba? ¿Qué sentían? Porque hasta los 5, supongamos que no se acuerden mucho, pero ya pensando en la niñez, pensando que es la época en que ustedes ingresaron a primer grado y que ahora estamos en sexto, traten de acordarse qué les pasó esos primeros días que empezaron la escuela primaria, esos primeros días que las mamás, los papás los dejaban en la puerta de la escuela y ya no podían entrar y los tenían que dejar. ¿Qué pasaba con los compañeros, con esas nuevas personitas que del mismo tamaño de ustedes que se fueron encontrando? ¿Qué sentimiento les provocó al principio? Eh, las señoritas que no conocían, las directoras, ese trato con ese otro, empiezan a aparecer en el círculo de ese ser humano que hasta los 5 estaba generalmente con papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, familiares y amigos que se juntaban y los conocen de chiquitos, ese círculo que era chiquitito de vínculo social se empieza a ampliar. Entonces entramos a otro círculo un poquito más grande, que es la escuela, donde hay más personas que se van a vincular con nosotros. Entonces, esa identidad que nosotros teníamos, ya tenemos visualizado y no va a cambiar. Quiénes son nuestros hermanos, los papás, la identidad de nuestro nombre. Pero, ¿qué pasa con eso? Qué les pasaba a ustedes? Hagan memoria, ¿qué les pasaba con respecto al presentarse ustedes como son, poder explicar lo que les gusta, lo que no les gusta, eh, relacionado también a la motricidad? ¿Vieron cuando se ponen a jugar, se ponían a jugar y había juegos que no les gustaban porque los compañeros eran medios brutos y los golpeaban? Esas cosas, ¿sí? De cómo la identidad se fue formando en poder explicar y decir, no, no, hasta acá porque esto no me gusta, o no juego más porque hiciste trampa. Esas cosas que nos provocaban enojo, que nos provocaban fastidio, teníamos que ponerlas en palabras. Y eso se fue aprendiendo de a poco porque no lo sabían, porque hasta antes de entrar en un jardín, en una escuela, su vínculo, su círculo de relación era más chiquitito. Bueno, piensen eso, piensen que otras cosas aprendieron en el ingreso a la escuela con respecto a lo corporal, a la motricidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, habíamos hablado que aprendieron a comer, eh, a usar un tenedor, al principio una cuchara. ¿Por qué? Porque los papás cuidaban de que no se lastimen los dientes del tenedor, porque todavía no lo sabían controlar. Eso es motricidad cuando hablamos del manejo del tenedor, el cuchillo. Hasta los 5 años, o los que tienen hermanos chiquitos, ¿le dan el cuchillo para que se corte la milanesa solo o sola? No. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la motricidad de poder hacerlo con cuidado y sin provocar otro accidente o un accidente, que se les caiga el plato, que tiren la comida o que se lastimen. Vayan reflexionando en eso. Piénsense ustedes mismos en esos rangos de edades. Ya les digo, los de los 5, hasta los 5 años pidan ayuda preguntando en casa. Desde los 5 a los 11 piénsense en ustedes porque ya ahí la memoria, la computadora funciona perfectamente y va a poder identificar estos cambios, ¿sí? Tanto los corporales relacionados a la motricidad como los de identidad y cómo esa identidad que ustedes ya tenían formada se fue relacionando con los otros sujetos que se fueron encontrando, que son los de su misma edad, porque fíjense que la escuela, tanto como el jardín, son grupos de chicos de la misma edad. Más allá que en los recreos, bueno, podemos encontrarnos con el resto, eh, pero con los que más compartimos tiempo tenemos todos la misma edad. Bueno, después nos metemos en pubertad. Pubertad entre 11 y 14 años, habíamos dicho hace un ratito de que podría ser más o menos en esta línea de tiempo de seres humanos donde nosotros nos ubicaríamos en el presente. El rango de edad coincide con la de ustedes, tienen entre 11 y 14. Eh, lo que no sabemos
es si a todos les está pasando justo en este momento estos cambios corporales vinculados a la maduración sexual, o sea, la capacidad biológica común a todos los seres humanos. Puede ser que lo estén transitando y no se hayan dado cuenta, puede ser que lo estén transitando y sí se hayan dado cuenta, o puede ser que todavía no lo estén transitando y que llegue un poquito a los 13 o a los 14, que todavía no llegamos a esa edad. Pero va a llegar, a todos les va a pasar. Y después tenemos la adolescencia, que se vincula con los cambios sociales, culturales. Nosotros encima nos enfrentamos a un cambio de institución. Ustedes dejan la escuela primaria, dejan de ser en este momento los más grandes de la escuela, para pasar a ser los más chiquitos de la escuela secundaria, donde hay un montón de cambios, donde eso que yo les contaba recién de el vínculo, que era un círculo chiquito de la familia, después se amplió cuando entramos en la escuela primaria, ahora se va a volver a ampliar, va a seguir creciendo cuando entren en la escuela secundaria. Uno de los cambios más notorios, por ejemplo, es que la cantidad de profesores con los cuales ustedes se van a vincular. En la escuela tenían todos los días la señorita fija de todos los días que la veían siempre. Después le sumábamos los profes de inglés, de educación física, de artística, que los veían una o dos veces por semana. Pero ahora se van a encontrar en una escuela secundaria, donde a la que van a ver por ahí todos los días va a ser a la preceptora, que va a ser la encargada de tomarles lista todos los días, pero después de ahí ya van a ser, si tienen 11 materias, van a tener 11 profesores diferentes. Entonces ese número cambia con la cantidad de personas que se tienen que vincular, sumado a los compañeros que van a ser nuevos, por ahí alguno que otro coincida en que vayan juntos, pero van a tener 20 más que no los van a conocer, o sea que tienen que la parte de identidad que ustedes fueron formando y fueron armando hasta el último año de la primaria, cuando entran en la secundaria también se encuentra con un nuevo desafío, volver a conocer más personas y empezar a vincularse y en poder mostrar esa identidad que tenemos, eh, aceptar a los otros, que los otros nos acepten a nosotros, poder explicar lo que nos pasa, poder decir lo que sentimos, y eso es todo un proceso, que la adolescencia, después de los 14, es la etapa que más cuesta, porque entran en juego muchísimos más sentimientos que antes por ahí no se sentían, o no tenían tantas cuestiones para resolver. Pero vamos a ir de a poco acá, porque me parece que hasta la niñez podemos hablar muy seguros, porque es algo que ya pasamos. La pubertad y la adolescencia es algo que estamos transitando, entonces vamos a ir de a poco en esta parte, ¿sí? Entonces les va a quedar armar párrafo para infancia, para niñez, y para pubertad les voy a mandar información, para que vayamos identificando juntos qué cosas son las que nos están pasando. O que por ahí, esto que les decía, por ahí les pasó, o por ahí y se dieron cuenta, o por ahí les está pasando y ni cuenta se dieron que estaban transitando ya por la pubertad, ¿sí? Pudimos identificarlo porque estamos en ese rango de edad, pero no con respecto a percatarnos y darnos cuenta de que, uy, me está pasando este cambio y no me había dado cuenta. Bien, hay algo que se los cuento para que ya lo puedan ir poniendo, de que hubo cambios ya en ustedes, y no sé si ustedes mismos se dieron cuenta, pero sus compañeros sí. Pese al aislamiento que estamos transitando en este año, hubo, a principio de año fue, y fíjense, cuando recién arrancábamos, hubo una actividad que ustedes tuvieron que escribir yo les había mandado un cuento que habíamos elegido para leer en la escuela, que era bastante largo, entonces les mandé una carilla de una hoja para que cada uno lea. Entonces tenían que practicarlo, leerlo y mandarme un audio.
y yo edité, o sea, puse todos los audios uno atrás del otro en orden, y se los mandé, me acuerdo que un domingo, para que ustedes escuchen ese cuento, leído por todos ustedes como si estuviéramos en el aula. Y después me encontré en una videollamada con algunos de ustedes, y me acuerdo eh, que los chicos, los varones, decían que estaban tratando de identificar las voces, y que en un momento la voz de un compañero no la habían reconocido, y cuando avanzó el audio, lograron darse cuenta que era él, pero se dieron cuenta de lo que le estaba pasando, que tenía la voz totalmente distinta a la que ellos le conocían del año pasado, o de los primeros días de clase. ¿Se acuerdan que nosotros nos vimos prácticamente 10 días? Y ya habían identificado al escucharse que la voz estaba cambiando. Eso es un signo que pasa en la pubertad. Bien, bueno, la idea me parece que era mucho más clara si me iban escuchando. Eh, Así que les dejo este video, lo voy a acompañar con un texto de otro manual. Vamos a trabajar con otra fuente de información, eh, para ampliar, y por ahí me pareció que era más claro de la forma en que lo plantea este otro libro, que después les paso bien el nombre, la editorial, la página, porque eso me parece sumamente importante, y ustedes se tienen que acostumbrar a copiar cuando usen manuales, cuando usen libros, enciclopedias, de registrar estos datos, porque son las fuentes de información, ¿sí? O cuando le hacen una entrevista a alguien, anotar el nombre y el apellido de la persona que le hicieron la nota, su profesión, porque eso ayuda a complementar y a sumarle a su investigación, a lo que estén estudiando. Bueno, nada, nos vemos en la próxima. Espero los resultados de esta próxima tarea, y vuelvo a armar videitos si es necesario para explicarles un poquito mejor. Espero que estén todos bien.